Estamos en la tarde del cumpleaños de la ciudad de Altagracia. Y en Miami, vos sabés que lo conocí con pelo. Lo estoy viendo, mi gran amigo. Estaba hablando recién de él. El ritmo que tenía. Mi Mario Pereira de Altagracia. Pero este se llama Carlos Pereira. Lo conocí y, bueno, una locura. Cuando en aquella radio, mira Carlos, mira lo que tenemos. Ajá. Mira lo que tenemos. Un gusto verte, Carlos. Te doy un abrazo enorme. Te quiero mucho. Un abrazo enorme a la distancia. Qué alegría escucharte, Humberto. Creo que me estás escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Lo que es la tecnología. Buenas tardes para toda la audiencia de Punto 11. Un abrazo a Cristian Moretti. Abrazo grande para vos, Humberto, que hace como 30 años que no nos vemos en persona, pero vos estás exactamente igual. Yo también. Yo he perdido el pelo, pero Nada no más. las mañas. No, mira la voz que tiene la misma voz, se mantiene igual que hace 30 años, no se puede creer. Bueno, de todas maneras, Carlitos, ¿hace mucho que estás en Miami? Bueno, en noviembre va a ser 24 años que estoy acá. Vine en noviembre del año 2000, vine un viaje de placer y terminé quedándome porque fue un amor a primera vista. Me enamoré del clima, la geografía, la capital de América Latina. Me encantó y me quedé. Acá estamos contando y haciendo la historia, ¿no? Pero maravillosamente bien. Y la magia de la radio nos convoca, claro. Las cosas que me perdí cuando fui a Miami. No sabía que estabas en Miami, después me enteré. Las cosas que nos perdimos, negra. Está mi señora acá, Carmencita, como vos le decías, en el banco. Viste, acá no está más en el banco, te aclaro. Viste, pero de todas maneras, sí. Qué bueno saber de Carmen, porque yo, te imaginas que los conocí desde el punto cero. Sí. Me acuerdo que Carmen trabajaba en el Banco Provincia de Córdoba. Así es. Y ha sido fiel a su destino y a su parecer, porque estar al lado de Humberto de Nápoli no es tarea fácil, así que Carmen ya tiene ganado el cielo. Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntos, creo que fue en el 80 o en el 81, Humberto, ¿no? Sí, más o menos. Por ahí, Carlos. Qué increíble la época que ha pasado y los años cuando recién te escuchaba mencionar, como Cristian lo hace, cuando la Radio Plaza, yo fui el último empleado que tomó la familia Díaz, llegué en el año 79, y ustedes ya habían echado alas para las emisoras de Córdoba, y yo llegué en noviembre del año 79. Estaba a la mañana Rodolfo Mignini, y en Rinconcito Deportivo estaba Julio Aro. Y estaba Alfredo Davidov, que también venía con honor a Fiambre de las Violetas. Y hacía el Rinconcito Deportivo. Sí, señor. Y estaba a la mañana estaba Susana Santucho, María Cristina Gil Martín, y al lado, ¿te acuerdas, Humberto? En la Galería Ion estaba Luisito Urgraz con su taller, al lado de Radio Plaza. Sí, Luisito fue también otro de los grandes de Altagracia, ¿no? Pero me acuerdo de aquellas épocas, esa Galería Ion era subir la escalera y la radio era una cosa de locos. Don Díaz, que yo siempre le decía, ¿qué pasó, Don? Un día se iba a Córdoba. Yo le voy a contar a esta, no tengo miedo de contarla. Él estaba cargando nafta en la YPF del crucero y escuchó que yo dije aiga. Al rato que estaba terminando Rinconcito Deportivo, apareció y se iba a Córdoba. Me dice, mira, me iba a Córdoba, pero después me voy a olvidar. Le vengo a decir que no se dice aiga. Mirá lo que se volvió del crucero a la radio. Realmente, Humberto, la radio en aquellos años, yo creo que hoy también ha cambiado de la dinámica porque la tecnología ha dado paso a una cobertura mucho más amplia. En aquellos años no nos íbamos a imaginar que íbamos a hacer esto con una cámara y un teléfono y poder acercar la voz a tantos kilómetros. Pero eran radio escuela de verdad, ¿te acuerdas? Don Pesione era la voz. Yo me acuerdo que en la Radio Plaza poníamos un disco que giraba en 78 RPM, un disco de pasta grueso. Era la voz de Pesione diciendo, si su vista le está fallando a Óptica Henry, vaya volando. Así es. Sí, estuvo muchos años, ¿no? Y después había otro del Amargo Serrano Terma, era un disco de
de 78 RPM y esas máquinas tocadiscos enormes, y era como un trío que decía Margo Serrano Terma. Sí. Que si el disco salía del plato nos decapitaba, porque a 78 RPM, y daban las ventanas al frente del Cine Plaza, que me han dicho que tampoco está mal el Cine Plaza. Mordisco, Krakatoa, Lalo Ferreira, Altagracia. Bueno, sí, Altagracia. Era sinónimo de Altagracia, ¿no? Lalo era una persona también de Altagracia, él amaba Altagracia. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmencita? Un gustazo de escucharte. Gracias, cariño, y muchas gracias por tu palabra. Y algo de razón tenés. Un pedacito de cielo tengo. No, cuando de Nápoles se enojaba conmigo a la mañana y cachaba el diario y salía del estudio y decía, este está re loco, ¿no? Pero bueno, él había aprendido y yo tenía que aprender. Era un efecto dominó el aprendizaje. Sí. Y cuando se agarraban con Luis Luque en el estudio, madre mía. Sí. Revolución total. Lalo Ferreira amaba Altagracia, y yo me quedo con las figuras emblemáticas de por ejemplo, Altagracia es don Ramón Mascó, serial. Sí. Altagracia es don Eduardo Bosch, el almacén de Ramos Generales en la calle Liniers. Altagracia es la veterinaria Martínez, de los Martínez con la veterinaria y la panadería. La panadería y la veterinaria, sí. Altagracia es el Círculo Italiano, el Centro Español. Altagracia es la hermana Gregoria y el padre Nelo Moschini en el Oratorio Salesiano. Altagracia es Juan Turri, de Nápoles. Sí. Juan Turri es Altagracia, ¿no? Altagracia. Paulina Domínguez es Altagracia. Sí. Don Leo Rugani con el diario La Voz Serrana es Altagracia. Don Alberto Sayés con el diario Síntesis es Altagracia. Luis Luque es Altagracia. Sí. Altagracia es maravilloso. Es maravilloso. Es un semillero de tantas cosas, de tantas personas que, como tú nombrabas, como Oreste Berta, como Marcelo Farías, que han hecho historia, ¿no? Sí, iba a nombrarlo Juan. Era muy amigo de Juan. Él tenía, antes de irse de este mundo, manejaba el hotel que tenía la familia de su esposa ahí en la calle Lavalle, en Buenos Aires, y nosotros parábamos ahí siempre que íbamos a transmitir. Y Juan íbamos al básquet juntos, él había jugado al básquet acá, así que ya lo dijo esta mañana Marcelo, ¿no? Pero te pregunto, Carlos, porque hay mucha gente que yo quiero explicarle a la gente, hay mucha gente en Altagracia que quizás no sabe quién fue Carlos Pereira, pero fue la voz de la radio, cuando empezó la radio en Altagracia. No había muchísima gente, pero mucha, que lo escuchaba Carlos Pereira. Por eso digo del ritmo que tenía, de lo informado que estaba, de la gente que conocía. Él entraba al estudio y se transformaba, realmente, hacía un programa sensacional, una mañana completa, con un equipo que lo habían armado bien, ya cuando estaba con los Luques también, y que había una radio bien puesta, Carlos. Y te digo, seguiste, fuiste a Mar del Plata, y después seguiste en Miami, y seguiste este vicio de la radio, o de los medios. Cuando fui a Mar del Plata, también me dieron un premio a la mejor producción periodística en la comunidad de actores, porque fui en verano, y yo me acuerdo que de la radio Altagracia llegué al Torreón del Monje en Mar del Plata, y entré a LU6, emisora Atlántica, y terminé pasando como locutor comercial la tanda Juan Alberto Mateico, que transmitía desde el Torreón del Monje, y después cubrí el espectáculo, y ahí empecé a conocer personalmente, a entrevistar a Moria Kazán, Soledad Silveira, Federico Lupi, y cubrí el espectáculo en Mar del Plata. Regreso a Altagracia y a posterior me vengo para Miami. Y esta travesía fantástica de 24 años uno sigue llevando a la ciudad de Altagracia en su corazón. Uno no se olvida nunca de sus raíces, de su gente. No sé si tú te recuerdas, Humberto, cuando años ya para los 80, finales de los 80, que creo que lo está haciendo ahora Cristian, hacíamos la cruzada de los barrios. Entonces todos los martes transmitíamos desde un centro vecinal diferente, ¿no? Barrio Villa Oviedo, General Busto, Barrio Córdoba. Cuando vine acá a Miami, dije, bueno, ¿cómo hacemos para insertarnos? Pero pasa que Miami es una ciudad muy atípica porque es una ciudad muy multiétnica, de manera tal que hacer radio es más complejo, porque yo venía de la radio, que la radio enseguida le pone el móvil en la calle y siempre hay un paro, siempre hay un lío, siempre hay una necesidad. No es el caso de Miami, porque son ciudades que todo funciona.
el transporte funciona, la escuela funciona, el hospital funciona. Entonces, si yo hubiese venido en aquellos años, acá te morís de hambre, porque las radios son pasamúsica acá, más que todo, ¿no? No, y lo curioso es que nosotros a la mañana agarrábamos una listita y empezábamos a la mañana temprano a saludar a los panaderos, al lechero. Cada vez que se colocaba una cajita de radio en una carnicería, saludábamos al carnicero. Después venía el otro que colocaba una panadería y en la panadería bajaban el cable y ponían la cajita y saludábamos a la panadería La Florida en Avenida Libertador. Y entonces a la panadería de los Martínez. Entonces a la mañana la gente traía chipaca de panadería Martínez, los criollitos de la panadería y la gente traía comida, el restaurante Albeni. Era muy linda, era una radio muy cálida, muy bonita. Muy bueno, era la comunidad. Pero de verdad, y él tenía una calidad para que la gente le trajera las cosas, ¿viste? Claro, yo me acuerdo de Norma Landi. Yo hice la mañana con Landi, Carlos, y cuando salíamos pero había gente por todos lados, en el piso cuarto de Colón 119, que estaba la vieja LB3, y había gente con pasteles, gente que le llevaba de todo, Norma Landi. Bueno, no estoy mintiendo lo que le voy a decir a la gente que no lo conoció y que no lo escuchó en la mañana de Altagracia a Carlos Pereira, y que hay muchísima gente que todavía vive y que se acuerda de Carlos Pereira. Bueno, terminaba el programa y iba gente a hablar con Carlos Pereira. A ver, y le mandaban empanadas. Que la gente decía, ¿me puedo sacar una foto con usted? A mí me daba una vergüenza porque uno no trabaja para eso. Uno lo hace como te pasa en tu caso, Humberto, porque es pasión por relatar un partido de básquet. Y de repente viene alguien y te dice, ay, después me puedes firmar esto, me puedo sacar una foto. Sí. Hablando rápidamente de Norma Landi estaba en su apogeo todavía, y me acuerdo que le digo a Luque, vamos a hacer un programa a la tarde, voy a invitar a Norma Landi. ¿Estás loco? ¿Qué va a venir? Que no, me fui a la avenida Colón y me atendió tu amigo Ángel Urizuela. Viste que ese viejo era jodido de carácter, de todo. Y entonces me dio un baile en la recepción de LB3 ahí en la Colón 119, era, ¿no? Sí. Y me parecía la DEA, me preguntó de todo. Entonces yo le dije, la radio Altagracia tiene mucha audiencia, cubre todo el departamento, un verso. La cuestión que lo convencí, y Norma Landi vino de visita a mi programa. La humildad de Norma, de haberse venido de Córdoba, que era una persona que en toda la provincia de Córdoba era famosa, estaba en pleno apogeo, y tenerla en el programa, ¿no? Y lo mismo me pasó con Ana María Alfaro, ¿te acuerdas el pelado José Algi? Hola Domingo, José Algi. Sí, hola Domingo, sí, también. Es que el pelado Algi. Sí. Es que la gente de Córdoba, que estaba en la radio, Maru, lo conocía. Sabía quién era. Perdón. Había mucha gente. Carlos una figura, pero lo saludo a Carlos, buenas tardes. Corríjanme ustedes, que son más conocedores que yo. José Algi decía en su programa que era el programa que tenía a Dios sentado en su mesa, ¿era así? Sí, tal cual el pelado, sí. Era un programa de solidaridad. Ayudaba al hospital del pabellón Minetti ahí en Córdoba, y él decía, con Dios sentado en la mesa, porque era un judío que ayudaba, que tenía un espíritu muy solidario con toda la gente que necesitaba, ¿no? Estaba Cliri Suárez con él. Sí, muchos años. Él y Roberto Prado fueron los que estuvieron con él. Nosotros, Cristian, Humberto y Cristian y Carmen, nosotros hemos tenido la fortuna de tener grandes personajes en la radio, como el negro José Pepe González en Radio Universidad, como tantos que me voy acordando ahora. Nos marcaban el camino, uno quería ser como ellos, quería en la radio lucirse, pero ser como ellos. Yo me crié escuchando a Norma Landi en Ventana al Hogar, y yo te escuchaba inclusive a vos, Humberto, en tus transmisiones, y yo siempre admiraba de Humberto, de Napoli, de Luis Luque, la verborragia y la rapidez mental para transmitir algo en vivo, y los nombres de los jugadores y cómo es el estilo del juego, que uno lo visualizaba mentalmente y te hacen vivir. Esa es pasión absoluta y amor por lo que se hace, que lo hace. Y es lo que tiene que Cristian Moreschi, porque yo esta mañana lo escuchaba, Cristian, y todo lo que se ve, visibilizando la radio por dentro ahora, es producto de su ingenio humano, de su creatividad, yo lo conocí a Cristian cuando llegó el primer día, que lo trajo la Elvita a la radio, la mamá.
la mamá. Que le cuidaran el nene y empezó con la hora de los chicos y después de la cadena 3, después fue a verlo al Papa y ahí anda echando raíces en la Altagracia. Oye, que todos mira, tenemos. Cristian, Hoy también me trajo la Elvita a la radio. Las cosas no han cambiado, Carlos. Cristian, está para hacer un programa de la mañana, te aclaro. No, sí, ¿no? O a la tarde o los sábados. Sí. Domingo. Maru, creo que se metió en el archivo, Maru. Sí, me metí en el archivo porque recién la mencionaban a ella, una voz inigualable. Te digo, Carlos, a mí me hubiera encantado conocerla, a Norma Landi. Me hubiera sido un gusto y un placer enorme poder hablar con ella, pero nosotros lo tenemos en nuestro archivo acá de Radio Punto 11. ¿Les parece que la escuchemos un poquito? Sí, claro. La escuchamos. Cuando trabajabas en una panadería y todavía no soñabas con estar frente a un micrófono y hacer radio. Para nada, 9 de julio, 4:40. Esa era ahí la dirección. Europea, la panadería europea, de Seguí Hermanos. Ajá. Hay uno de ellos que es un talentoso artista plástico, Claro, Antonio Antonio Seguí, Seguí. claro. Y bueno, un añito nomás estuve allí porque se le cruzó por la cabeza a un abogado que lamentablemente no existe ya, Darío Suter, que tendría que ir a la radio. Usted tendría que ir a la radio. Y siempre dialogábamos tipo 1 de la tarde cuando el doctor pasaba en busca del pan nuestro de cada día, charlábamos ahí en la caja un ratito. Y usted tiene que ir, y usted tiene que ir. Y un día fuimos. Y bueno, llegamos a LB3, San Martín 70, allí estaba de director artístico un señor Rial, de director general un señor de María. Y bueno, me trajeron un libreto que escribía Néstor César Víguez, 4 mujeres. Era la vida íntima de 4 mujeres. Y bueno, allí me hicieron leer, me probaron y me dijeron, bueno, venga mañana a practicar. Y bueno, pasaban como 8 o 10 días y me acompañaban mi papá porque ya era hasta las 7:30 o 8 de la tarde. Yo era muy jovencita, entonces me iban a buscar y me llevaban. Entonces mentí y no me creció la nariz. ¿Y qué pasa? Dice hija. Le digo, no, ya está, ya me tomaron. No era verdad. Recién al lunes siguiente me llamaron para decirme que sí, que quedaba como locutor estable, categoría C en LB3. Ahí estaba, ¿no? Wow. Una voz inigualable, Carlos. Vos debés coincidir conmigo. Y Humberto, que ha trabajado con Norma, porque Humberto hacía el También. deporte en Ventana al Hogar, Humberto, ¿no? Tuve la suerte de trabajar con Norma. Ángel Brizuela era inaguantable, pero me enseñó Sí. cosas importantes. Un día me dijo, escúcheme, usted acá tiene el mejor móvil y no hace ninguna nota, viejo. Fíjate que los teléfonos no se podían utilizar. Me dice, el mejor móvil que usted tiene es el teléfono, haga nota. Te digo, pero si no puedo llamar llame y hábleme a mí, llame. Bueno, al otro día la puse el guión a madruga. Vino, me agarró solo y me dijo, se da cuenta, pibe, en 24 horas ya aprendió cómo es este tema. Y él me lo enseñó, Sí. él me lo enseñó. Y por eso te digo, Norma era una cosa, mirá que Mario Pereira ha sido impresionante, no quiero comparar, no voy a comparar, pero de Norma Landi yo no vi una cosa igual. Carpetas tenían 3, pero 3 así altas. Sí, Y había sí. que pasarla a la mañana. Sí. Era una cosa, ¿te Tal acuerdas, cual. Carlos? Vos tenías publicidad acá en Altagracia, pero la Norma Landi, mamita querida. Claro, claro. Y la gente que iba a adorarla. Me contaba sobre lo que hizo Humberto de Nápoli, de la publicidad que vendía Norma Landi, que tenía solo tanta cantidad de anunciantes que tenía 2 verdulerías, 2 carnicerías, 2 concesionarias de autos, porque no podía vender más. Entonces se caía una concesionaria de autos y recién podía entrar en la concesionaria de Humberto de Nápoli o Cristian Moretzi. Sí. ¿Era así, Humberto, esto? Sí, era así. Era así, era impresionante, nunca vi una cosa igual. Voy a hacer una pregunta. Carlos, ¿qué extrañas Sí. de nosotros, de Altagracia? Ja. ¿Cómo? Nosotros te extrañamos a vos. Sí, vos sabés que yo creo que uno se pone grande. Yo vine a los 40 años, voy a cumplir 65 este año. Tal vez por la dinámica de poder insertarme en una ciudad tan grande y tan compleja como que es Miami, uno le echa cabeza al trabajo y le echa cabeza a lograr insertarse, porque Miami es bilingüe, pero el primer idioma es el inglés, y cuando te toca un hospital te toca una enfermera afroamericana, y ella no se ocupa en una palabra en español, y entonces cambiar el chip al inglés
y darte a entender y trabajar, ir a la escuela, que uno no alcanza a extrañar en los primeros tiempos. Pero, por ejemplo, ahora que han pasado los años, que uno ya tiene la vaca atada, que uno se ha relajado más, cuando escucho las radios de Altagracia, cuando lo escucha Cristian, es un sentimiento, porque cuando lo escuché esta mañana a Milanes, a Marcelo Farías, es Altagracia él, es del barrio norte, es un ícono, y entonces es del pueblo donde uno ha nacido. Y entonces escuchar las radios de Altagracia, o a Cristian, que es muy localista en los contenidos de producción, cosa que lo felicito siempre, me he empezado a acercar en el último año más a Altagracia, y como he tenido 3 pérdidas muy significativas en el último tiempo, uno empieza a decir, bueno, estaría bueno darse una vuelta, porque uno es feliz donde vive. En el caso mío, un día de la madre o un día del padre, no es lo mismo ir al cementerio de Altagracia y está ese Cristo con los brazos abiertos que en algún día nos va a recibir a todos. Pero y a la derecha está la tumba de don Rodolfo Buttori, o el panteón de los Ferrer Moratel, o de la Gioconda Delano, o el panteón donde está sepultada Paulina Domínguez. Esas cosas no están en Miami, y esas cosas sí son lindas, porque está la historia, parte de la historia en Altagracia. Yo era muy amigo de la familia de Ramón Mascó, y cuando falleció don Ramón Mascó, me acuerdo, era el sepelio y todo, cuando lo depositamos en el panteón que está a la entrada del cementerio de Altagracia. Esas son las cosas que al ponerse uno grande, es como dice la samba, el caballo tira para adelante y el alma tira para atrás. Y en este tiempo último es lo que ha empezado a como extrañar, y se empezó a generar el dar la vuelta al pago para ir a verlo a mi familia, a mi hermano, los que han quedado, ir a llevar un ramo de flor y ponerle en la sepultura de los muertos conocidos nuestros, y a los que están vivos como Cristian, como la gente de la radio, ir a verlo. Hace poco falleció también Ana María Curvino, la esposa de Luque. Y entonces de pronto uno querría ir a esos lugares, aunque la esencia de vida se vivió en el momento. Algunos aconsejan que no vuelvas a los lugares donde fuiste feliz. Yo creo que es bueno. A mí me encanta. Fíjate lo que te digo, y ahí te dejo el micrófono. El otro día hablaba con Cristian, y mirá que Altagracia es grande, ha crecido, dicen, un montón. Y le dije a mi hermano el otro día, estaría bueno el día que vaya para Altagracia ir a recorrer Villa Oviedo, por ejemplo, ¿no? Villa Oviedo que progresó mucho, Carlos, ¿no? Claro, sí, pero son las calles de la infancia. Sí, claro. Antes de que sigan conversando, tenemos en nuestro archivo una foto, Carlos. Le voy a pedir a Humberto que mire ahí el televisor, porque tenemos una foto de cuando te visitó Norma Landi acá en Altagracia. La tenemos de cuando hemos conversado con vos y quedó ya en nuestro archivo. Ahí la van a pasar los chicos para que la vea también Humberto. Mira, ahí estaban. Mira esa foto. Ahí está, al lado mío está don Ángel Brizuela, Norma Landi, está mi hermano Mario Pereira, y al lado está Jorge Tito Miguel. Cristian, ayúdame, el de la punta de la izquierda, no me acuerdo. Ortiz. Ahí, Ángel Santi Ortiz, ¿no? Santi. Espera que cambio la posición, espera. No, pero es él, es él. Sí, Rati dicen algunos. Rati, no sé. Santiago Ortiz, que falleció hará unos 3, 4, si es el Santi Ortiz que yo digo, que era profe, que era músico, que trabajó mucho con el Flaco Salas. Es el Santi Ortiz, Carlos. Sí, es ese, el mismo, es exacto. Me acuerdo que después de ahí, bueno, terminé yo comiendo, Humberto, ¿te recuerda que Norma vivía en Parque Horizonte? Sí, en Parque Horizonte. Sí. Entonces, y ella, me acuerdo, yo voy llegando a la casa, porque yo tomé el Sataj, y cuando llegué me bajé en la Vélez Arfiel y entré para el barrio, y estaba Norma Landi estaba sentada en el porche de la casa, esperándome, como un, no sé, era maravillosa ella. Era un encanto. Bueno, y retomando Altagracia, entonces
para cerrar la pregunta de Carmen, Altagracia me dio mi profesión. Yo le agradezco a don Ángel Gabriel Díaz, a Fernando Díaz, a Marina Broens, que me abrieron las puertas de la Radio Plaza, porque ha sido hasta el día de hoy, que han pasado como 40 años, yo entré a una fantástica aventura que para mí ha sido una terapia hasta el día de hoy, el hecho de estar en la radio, porque la radio te empuja a crecer, a evolucionar, a cultivarte, a hacer catarsis. El contacto con la gente es maravilloso y te humaniza, porque me acuerdo que Norma Landi una vez me dijo: usted se tiene que preguntar cuál es la mejor radio, la que tiene mejores voces, la que está mejor pintada, la que tiene mayor alcance. Entonces ella me dijo: yo creo que la mejor radio es aquella que logra la comunicación, porque cuando se comunica, la radio ha logrado todo, lo demás viene. Y yo creo que ese era el secreto, y Cristian lo hace muy bien a través del Punto 11, y está dejando un legado a la gente que lo acompaña ahí, porque inclusive de repente desempolvar la discoteca olvidada de don Antonio Testa y ponerlo a Humberto, a Carmen y a mí en la radio donde hay gente joven, merece mi respeto, porque desempolva la parte, uno va siendo parte de una historia, y lo quiera o no, pero está bueno. A mí me alegra que Humberto esté ahí, porque es un nexo comunicativo muy profundo a nivel emocional y espiritual y profesional, claro que sí. Claro. Y como Altagracia cumple hoy años, nosotros somos parte de tantas velitas, que de esas 436 velitas, estamos alumbrando humildemente un camino a través del ejercicio espiritual de la palabra, en este caso, ¿no? Sin ninguna duda. A mí me encantó en toda mi carrera trabajar con gente joven. Siempre estoy feliz de haber dejado gente que hiciera su camino. Escuché, Humberto, eso los otros días que hablaba con Cristian, que te dan ese minuto, 2 minutos. Yo me acuerdo en el 79, año 79, cuando entré a la Radio Plaza, me pusieron un sábado a la siesta en una radio de cable, de 2 de la tarde a 4, 2 horas, y yo me senté, y lo único que podía decir, vino don Gabriel, don Ángel Díaz, y me dijo: vos lo único que tenés que leer es esto. ¿Y sabés qué era? A las 2 de la tarde en punto, un sábado verano con un calor, y lo único que yo decía: hoy de turno Farmacia Güema, Sarmiento no sé cuánto. Y nada más, pasaban la música, y a la media hora volvía a decir: pronóstico del tiempo para hoy, cielo parcialmente cubierto, temperatura 12 grados, y cerraba la boca y media hora más. Y él me escuchaba en la casa, y prim, sonaba el teléfono y me decía: don Díaz, tienes que abrir más la boca, hay un grabador a cinta en el cuartito chiquito, y ponete una hora, grabá, guardame la cinta que después yo te voy a escuchar. Y cuando él venía, me llamaba, era esos grabadores de velocidad 7,5 de cinta, y él entraba y se ponía a escuchar, y cuando decía: vení, y cuando me acercaba, él agarraba el rollito y lo tiraba al canasto de la basura, y me dice: seguí grabando. Eso era genial. Muy genial. Qué grandes historias. Empiezan a llegar los mensajes. Carlos Humberto dice: hola Cristian, buenas tardes para vos y todo el equipo. Estoy escuchando la nota con Carlos Pereira. Tiene una memoria envidiable. Recuerda todo lo de Altagracia, sus personajes, sus calles. Tiene cientos de anécdotas que da gusto escucharlas. En el día del cumpleaños de nuestra ciudad, vaya un cariñoso saludo a todos los integrantes de Punto 11, y uno especial a mi amigo Carlos Pereira, un grande que es nuestro, y se lo prestamos a Miami. Abrazo grande para todos. Nos escribe Mónica Peláez. No sé, Carlos, si querés saludarla, la tenemos conectada en línea. Mónica, siempre pondera mi memoria, Mónica Peláez, sí. Uno tiene una memoria. Yo me acuerdo que para aprender cómo era la historia de Altagracia, me dijo Luis Luque ya en el 80-82, anda al Museo Virrey Liniers, ahí está Noemí Lozada de Soya. Y ahí fui, me presenté, y sábado y domingo ya le ayudaba a Noemí Lozada de Soya, que Cristian la conoció, directora del Museo Virrey Liniers, y yo hacía de guía de turista. Yo contaba la historia de Juan Nieto, que la nombró Humberto hace un rato, y contaba la historia del casco de la estancia Altagracia, después el reloj público, las 4 caras, ángulos que tiene el reloj público, y contar la historia del Tajamar, por qué era que el agua estaba ahí, los molinos de harina para hacer todo. Entonces preguntaba yo en la radio en aquellos años: hay una calle
que se llama Domingo Lepri. Pero ¿quién fue Domingo Lepri? Fue el primer intendente municipal de Altagracia en el año 1900 y fue reelecto a 1912. Eso, Después hay eso otra Carlos, calle que... Perdón, eso es lo que nos decían esta mañana cuando hacíamos la nota con el Museo Manuel de Falla, porque yo les decía que me daba la impresión de que ya nadie lo recordaba Falla. Si en España pasaba lo mismo, porque yo cuando voy a España digo, vengo de la ciudad donde murió Falla y no conocen quién fue Manuel de Falla. Como no lo conocemos nosotros, habrá que volver a hacer esa tarea que decía Carlos de ir a los museos y de preguntar y averiguar. Está Mónica Peláez. Está Mónica Peláez conectada para que Humberto y Carlos la saluden, que le mandaba ese mensaje hermoso. Saluden a Hola Carlos. chicos, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Feliz cumpleaños para Altagracia. Y como siempre digo, es un gusto escuchar a Carlos Pereira, prestado a Miami, es nuestro y no lo soltamos así como así. Así que Carlitos, bueno, un abrazo grande como siempre desde Altagracia, a la gente que está haciendo este maravilloso encuentro de recuerdos, ¿no?, de nuestra ciudad. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Una tremenda voz. Mónica Beatriz Peláez, una voz que no hay que dejarla pasar por alto. No, en absoluto. Así que, gracias, Cristian, te la encargo. Sí, ya estamos. Tengo el contrato. Mónica y la Teresita Molina. Molina de Teresita Molina de Villarruel. Claro. Las dos Teresita. voces que siempre dije que tenían que irse a trabajar a otro lado. Sí. Teresita, una gran amiga y una gran persona. Por eso. Trabajaba en la municipalidad, encargada de prensa. Sí, Y junto a Teresita Exacto. Molina de Villarruel, cuando yo llegué a la Radio Plaza, ella me supo dar bastante sugerencia, Sí. muy buenos consejos. Hizo la sí, radio. increíble, un amor. Sí, Un ella amor con de persona, Héctor sí, sí. Beltramone. Sí, ¿Perdón? los dos. Digo, Sí. un amor de persona, Teresita, realmente. Fue compañera mía en la Sí. municipalidad y bueno, se la extraña, se la sigue extrañando, claro. Chicos, les mando un gran abrazo para todos. Feliz cumpleaños a la ciudad de Altagracia y lo sigo escuchando. Gracias, Muchas gracias, Cristian, por el Mónica. espacio. Gracias por Un estar. abrazo, Carlitos. Gracias, por estar. gracias. Yo vivo en la avenida Collins, esquina, Sí. el edificio hace esquina, la avenida Collins y la 13, y a la vuelta de casa está la mansión Versace. Sí. Bueno, ¿sabés dónde vivía nuestro amigo? Digo vivía porque se fue a vivir al Cayo ahora. Vivía Alton Roy y la 13. Acá en el barrio, o sea, de mi casa, Exactamente. cuatro cuadras para abajo, porque la Alton Road es paralela con la avenida Collins. Sí, Bueno, acá en el barrio. yo te Porque pido después de disculpas. Alton Road ya viene el agua, viene la bahía Biscayne. Sí, es esa, Vizcay. Yo te pido públicamente disculpas, porque tendría que haber preguntado, che, ¿dónde está Carlitos antes? Ahí lo tenía. ¿Viste? Imagínate. Estaba cerquita. ¿Sabes? Pero estábamos a 3 cuadras. Humberto me dio un premio en el 89. Miriam Rubio dice saludos, Carlitos, vecino. Y Jorge Napoli nos escribe, dice abrazo para el equipo de Punto 11 y una alegría escucharlos. Carlos, Beto, lo mejor para todos en este programa tan especial, en un día tan especial, Jorge de Napoli. Bueno, Qué lindo. Y un abrazo para Emilio Bresan, que está en Italia, porque Sí. ese es pichón directo de Cristian Moretti Claro. en Italia. claro. Muy bien. Hace las conexiones. Carlos, Pará. viste que sí. Perdón, no. Tenemos un spot, perdón, esto es la radio, ustedes saben cómo es esto. Sí. No son cosas mías, son cosas del director de la radio. Apa. ¿Sí? Ah, bueno. Cuidado. Es otra de las preguntas insospechadas de Cristian. No. Último momento, perdón. Yo no tengo nada que ver con esto, Humberto. Carlos, no tengo nada que ver con esto. Ok. No, porque Veremos. esto viene de la dirección de la radio. Yo leo nada más, soy un mensajero, Humberto, por favor. ¿Sabes lo que te admiro? Te lo he dicho públicamente. Dicen que Humberto de Napoli y Carlos Pereira también tenían sus momentos y eran los dos tipos más enojados que cuando se ponían así de... se enojaban estos dos tipos. Mira, acá... Esto me lo dicen a mí. Yo leo esto y me retiro, Maru. No. Maru, quédate vos a representar. Es que, tienen la oportunidad de decir... lo que a mí respeta y a Carlito también. Porque él trabajó con él. Sí, hemos trabajado los dos. Tiene la palabra... Él lo dijo recién, me lo dijo recién. Sí, y Carlos ahora- también se enojaba mucho. ¿Y vos lo aceptaste, porque era un Humberto? tremendo profesional. Bien. ¿Vos te enojabas, Humberto? ¿Eran así? Sí, sí, yo me enojaba. Yo- porque yo también estaba muy comprometido con eso. Yo lo veía Quería Humberto, progresar. Maru, Sí. lo veía Humberto de pantalón de vestir, no me animaba de decirle hola, muy serio, ¿no? Y Carlos era rígido, estricto.
Sí, claro. Señor Pereira tiene su derecho de defensa. Ok, sí, voy a decir algo. Era Humberto, y yo le decía con Cristina del Pino en aquellos años, le decía, mirá, llegó, le decía, ahora le digo, mirá, llegó, ¿sabés quién llegó? Yo le decía, llegó el muñequito de torta, le decíamos a Humberto, porque siempre andaba, siempre andaba impecable, mocasines, pantalón de vestir y camisa, y preferentemente una camisa celestita, lo recuerdo, pero siempre andaba impecable Humberto. Totalmente. Impecable, pero cuando se enojaba, porque yo decía algo y se enojaba Humberto y cachaba el diario del estudio y salía, le digo, este es más loco que yo. Claro. Pero después se pasaba, sí. Que yo hablé muchas veces de Carlos Pereira porque lo admiraba. Realmente, el ritmo que él tenía era realmente, había que tener ritmo, ¿no? Y me acuerdo que era del Pino, que acá está la vecina. Sí. Acá está la vecina. La madrina tuya era vecina. Claro. Vivía al lado de la casa de ella. ¿Viste? Mira. De Norma, sí, claro. Vivía al lado de la casa de Norma. Bueno, la Cristinita del Pino tenía una paciencia espectacular. Sí, porque era tranquila, nada que ver con Carlos. No, sí, Carlos era divino. No, Cristina me tenía una paciencia única, la verdad, que se ganó el cielo, inclusive, no, increíble. Cristina era de otro planeta, pero llegamos a como dicen los mexicanos, a armar una muy buena mancuerna, esa palabra que usan los mexicanos acá. Excelente profesional. Con Cristina terminamos en el ISER Buenos Aires, cuando terminamos haciendo la carrera de locutor nacional, y egresamos juntos en el ISER Buenos Aires, allá en el Paseo Colón, y sí, le debo tantas cosas. Bueno, yo soy un hombre agradecido siempre, y por ahí dicen, vida nada te debo, vida nada me debe. Yo creo que yo le debo tanto a la vida, y porque ha puesto gente maravillosa al lado mío, desde Fernando Díaz, Ángel Díaz, Marina Broens, Luis Luque, vos mismo Humberto, porque pasamos una etapa linda, Carmencita, tu mujer. Venimos de una etapa muy bonita que hoy, cuando tornamos la mirada al pasado, nos damos como un masajito en el alma y decimos, hemos vivido y hemos sido afortunados de haber vivido lo que nos tocó atravesar, porque todo nos ayudó a evolucionar, a crecer y a mejorarnos, porque no existe la perfección debajo de este cielo, pero sí existe la excelencia. Entonces, si vamos a hacer un trabajo, pongamos esmero y dedicación para hacerlo con excelencia. Si lo podemos hacer excelentemente, ¿para qué vamos a quedarnos en la chatura y en la mediocridad, no? Eran 10 minutos esta nota. Ya van 40, pero de todas maneras nos vamos, porque no tenemos más tiempo, tienen que salir los otros. Pero, Maru, ¿te querías decir? Sí, lo último, estamos de cumple, y cuando uno celebra el cumpleaños, sopla las velitas y pide deseos. ¿Cuáles son tus 3 deseos para Altagracia? Que siga creciendo y evolucionando, el primer deseo. La segunda es que mantenga el espíritu comunitario que la identificó en los años que yo viví. Y la tercera, que siga mejorando la parte edilicia. Si se puede mejorar la Avenida Libertador sería bárbaro, pero sé que ya dijo el presidente que no hay plata, así que tendremos que aguantar un poco más. Pero deseo todo lo mejor. Es la casa de uno. No hay plata. Carlitos, nos vamos a ver aquí o en Miami, esperamos, si Dios quiere. Seguro. Si nos deja estar siempre parados por un tiempo más. Realmente, para mí ha sido un gusto. Hoy es un día muy especial para mí, va a ser histórico también, y haberme reencontrado contigo, realmente, y estar junto a Carmen acá, que también quería dialogar contigo, que siempre nos acordamos de vos en cualquier momento que sale una conversación de esta. Así que te deseo lo mejor, espero verte muy pronto, o nos vamos a comunicar pronto, vamos a estar comunicados ahora, así que te doy un abrazo grande, un abrazo de toda la gente aquí. Ha sido un momento muy agradable para el cumpleaños de Altagracia, tu presencia acá. Igual para mí, Humberto, gracias al nexo que
posibilitó este enlace, que es Cristian Moretti, a punto 11. Un abrazo grande para vos. Gracias a la vida por el reencuentro contigo a través de la tecnología. Un beso para Carmen. Acá tienen su casa, cuando vengan tienen que venir para acá. Piscina en la terraza, vista al mar, está a disposición de ustedes. El gimnasio también. Y el auto, alquílenlo, porque yo no tengo auto. Yo ando en bicicleta todo el día en Miami grabando videos. Te iba a decir eso. ¿Vos sabés que te iba a decir eso? No debes tener auto en Miami. Bueno, Carlos, un abrazo enorme. Te abrazamos mucho. Un abrazo grande. En nuestro corazón. Chao, Carlito. Bueno, chao, chao. Qué lindo. 3 de la tarde con 14 minutos. Podemos poner un disquito. Yo te pedí algo ayer para que pongamos, a ver si podamos levantar a la gente esa. Viste que aquí escucho mucho a Yango, escucho mucho a Julio Iglesias. Yo quiero escuchar a la Delio Valdés. Qué lindo. Yo la quiero escuchar. Quiero escuchar que haga esto ahí, viste, para que la gente que se está levantando de la siesta comience a bailar en su casa y festeje el cumpleaños de Altagracia. Yo, viste, te la pido así, me han dicho que sos muy veloz. Y es veloz en serio, viejo. Mamita.